equipo para servirle a Dios. Vamos a continuar con nuestro taller, lo que es el principio de autoridad, y saber cuándo hemos caído en rebelión y cómo sanar la rebelión en nosotros. Continuamos nosotros con el principio de autoridad. Lo último que dijimos en la clase pasada es que la rebelión viene por un principio de exaltación propia, vanagloria, cuando nosotros exigimos de manera egoísta nuestros propios derechos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos reclamando mucho nuestros derechos, entonces nosotros tenemos que examinar si hay rebelión en nuestro corazón. Ahí quedamos la semana pasada, porque nosotros podemos reclamar nuestros derechos, pero tenemos que observar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón, cuando reclamamos, está airado, tiene rabia, tiene molestia, entonces ahí hay rebelión. Nosotros debemos reclamar con un espíritu de paz, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos va a resolver la situación, ¿ok? Porque nosotros, Jesucristo es nuestro abogado, y nosotros debemos recordar que cuando nosotros nos convertimos al Señor, le entregamos al Señor Jesucristo todos nuestros derechos, y Él se convierte en nuestro abogado y en nuestro defensor, ¿ok? Para nosotros poder vivir de manera sobrenatural. Vamos a ver un punto aquí que es la función de la autoridad. Recuerden que todos nosotros en determinado momento somos autoridad y en determinado momento estamos bajo autoridad. Que eso es un rol que no vamos a dejar nunca, que lo vamos a tener presente en nuestra vida todo el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la función de nosotros cuando somos autoridad, qué es lo que la palabra dice. Por ejemplo, en Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis con los hombres, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muchas veces la autoridad, cuando somos autoridad, pensamos que nosotros vamos a humillar a los que están por debajo de nosotros. Y lo que dice la palabra, ¿verdad?, es que la autoridad no es para regañar, no es para someter, la autoridad no es para controlar. Cuando somos autoridad, la autoridad no es para gritar, para maltratar y mucho menos para avergonzarnos, ¿ok? Tenemos una gran responsabilidad cuando somos autoridad, porque cada uno de nosotros somos autoridad en nuestros hogares, en la clase con los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es para corregir con misericordia y verdad. Y tenemos esa gran responsabilidad porque nosotros, los que están bajo nuestra autoridad, nosotros tenemos que cuidarlos. Porque si nosotros como autoridad no ejercemos bien este principio, entonces lo que vamos a estar es inyectando en los que están debajo de nosotros, bien sea a hijos, alumnos, discípulos, ovejas, estamos inyectando es rebelión. Entonces nosotros tenemos que tener temor de Dios cuando ejercemos la autoridad delante de los que están debajo de nosotros. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si nosotros tenemos la verdad y vamos a corregir cuando somos autoridad, entonces primero nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Debemos haber ido a la presencia del Señor a perdonar a esa persona que está bajo nuestra autoridad, a perdonarla, a arrepentirnos y a bendecirla en oración, en intercesión, para que nosotros podamos ir a esa persona con misericordia y con verdad, porque tenemos temor de Dios. Entonces dice el proverbio: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el amor, el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Si nosotros cumplimos estos tres puntos, la misericordia, la verdad y el temor de Jehová, entonces vamos a lograr que los que están bajo nuestra autoridad, entonces se van a apartar del mal, porque esa es la meta. La meta es que cuando nosotros corregimos, la persona que nosotros corregimos se aparte del mal, ¿verdad que sí?
O sea, cuando nosotros somos autoridad como padres, entonces debemos estar alerta. Bueno, mi hijo está haciendo esto que no está bien, o mi discípulo, o mi alumno, o mi oveja está haciendo esto que no está bien. Entonces tengo yo que poner, como decimos en criollo, mis barbas en remojo. Debo ir primero a perdonar, debo ir a perdonar, a arrepentirme y buscar el temor de Dios, porque lo que yo quiero como autoridad es que esa persona no se rebele más, sino que esa persona se aparte del mal. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, y cuando nosotros hacemos esto que dice Proverbio 16:6, entonces vamos a tener respeto delante de las personas las cuales estamos corrigiendo o sirviéndoles a esa persona. En el caso cuando la autoridad es familia, ¿verdad? Tío, cuñado, papá, suegro, debemos nosotros respetar su investidura para no caer en el principio de familiaridad, en el pecado de familiaridad. Porque, ¿qué pasa? Que el pecado de familiaridad cae tanto la autoridad como el que está debajo. Entonces, lo que dije anteriormente, que cuando somos autoridad debemos corregir con misericordia, con verdad, para tener temor de Dios, para que la persona se pueda apartar del mal. Pero cuando hay pecado de familiaridad, entonces caemos en que no, ese es mi hijo y yo le puedo pegar 4 gritos, ¿verdad? Ese es mi hermano y yo le puedo... No, cuando ya estamos en el Señor, el principio que prevalece es el principio de Dios, el principio de autoridad y no el de familiaridad. Amén. Amén. Porque tenemos que estar conscientes de lo que le pasó a María. María se apoyó en la familiaridad y cayó en rebelión. Entonces, nosotros vamos a sembrar respeto como autoridad para tener respeto cuando nosotros queramos ejercer la autoridad. ¿Ok? Fíjense que el enemigo no le importa cuánto nosotros hablamos, cuánta elocuencia tenemos, cuánto nosotros argumentamos, cuántos dones tenemos o cuánto estamos sirviendo. El enemigo solo huye cuando tú estás sujeto bajo autoridad. ¿Ok? Cuando él sabe que nosotros estamos sujetos a autoridad. ¿Por qué? Porque estar sujeto bajo autoridad significa que nosotros tenemos comunión con Dios. Porque todo el que se sujeta es porque tiene una relación con Dios y porque tiene temor de Dios. Entonces el enemigo va a huir. Y esto lo podemos ver en Hechos 19, 13 al 16. Fíjense lo que sucedió aquí. Por eso es que es tan importante este principio para la vida cristiana, para la vida familiar, para la vida de trabajo, para todo. Y por eso lo repetimos y lo leemos y volvemos a leer los libros y volvemos a ejercitarnos en esto. Proverbios 19, 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, oiga bien, respondiendo el espíritu malo, les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso, cuando nosotros no estamos sujetos bajo autoridad, no tenemos este principio, entonces, valga la redundancia, no tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, no tenemos autoridad sobre nuestros hijos, no tenemos autoridad para consejería, para echar fuera demonios. Esto fue lo que les pasó a esta gente, que ellos lo hicieron porque vieron que los otros discípulos lo estaban haciendo, pero no estaban sujetos a ninguna autoridad y el enemigo los hizo correr. Y nosotros tenemos que estar pendientes y velando por esto, de tal manera que el enemigo no quiera avergonzarnos públicamente. ¿Ok? Entonces ellos no estaban bajo autoridad cuando estaban en el servicio. Todos los problemas del ser humano que enfrenta hoy en día, la mayoría de los problemas,
es porque vive al margen de este principio, del principio de autoridad. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos y todos los días decirle al Señor: Señor, saca de mí toda rebelión, saca de mí todo espíritu de soberbia, revélame mis pecados ocultos, así como decía David, porque hay rebelión en nosotros venimos del pecado y nosotros tenemos que estar conscientes que en cualquier momento el enemigo es astuto y sutil y podemos caer en rebelión. Entonces debemos estar orando por eso. Fíjense que la rebelión o crítica o juicio a la autoridad trae la ruptura de la cobertura espiritual. ¿Okay? Nosotros tenemos una cobertura espiritual, imagínense un gran paraguas, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero cuando nosotros empezamos a criticar, a hacer juicio aún en nuestro corazón de la autoridad, entonces a ese paraguas se le abre un huequito o un huecote, ¿verdad? Y entonces abrimos una puerta muy grande para la rebelión y el enemigo nos ataca en nuestras áreas más vulnerables. Yo les he dicho en otras oportunidades que cuando nosotros abrimos puerta a la rebelión, el enemigo no va a venir a atacar lo que menos nos duele. Es como cuando le dejamos la puerta abierta a un ladrón y él no se va a llevar una cucharilla, no se va a llevar una toalla chiquita, él se va a llevar el televisor, se va a llevar las cosas de más valor. Así, cuando nosotros rompemos nuestra cobertura espiritual, entonces el enemigo viene y nos ataca en nuestras áreas más vulnerables, ¿ok? Entonces debemos cuidarnos de juicio en nuestro corazón, porque muchas veces, como les dije y lo voy a volver a repetir porque es importante, no comentamos nada, pero en nuestro corazón guardamos juicio, acusaciones contra las autoridades. Y esto es pecado delante de Dios, porque puede ser que no comentemos, pero hay pecado de rebelión en nuestro corazón. A mí el Señor me lo hizo ver y yo me quedé sorprendida porque, bueno, yo por el principio pues no hablo de las autoridades, pero el Señor empezó a trabajar en mi corazón y me hizo ver y me enseñó que en mi corazón había juicio, o sea, yo juzgaba a las autoridades. Y entonces yo empecé a arrepentirme y me cayó una convicción de pecado y yo no hablaba, o sea, no estaba haciendo comentarios ni nada de eso por allí. Entonces me cayó una convicción de pecado, me arrepentí y yo me di cuenta que fue tan fuerte, o sea, que sí había rebelión en mi corazón, porque al día siguiente yo me levanté tranquila, yo me arrodillé en la noche y le dije: Señor, perdóname por lo que Dios me había hecho entender de mi juicio a las autoridades, no de conversar, sino del juicio en el corazón, ¿verdad? Yo juzgaba, bueno, así, esto, lo otro, esto, ¿ok? Entonces, ¿me estoy explicando? Ajá, esto es importante, ¿no? Y entonces, el día siguiente me levanté y cuando me levanto bien, ya me arrepentí, dormí también bien, y me levanté con náuseas, ganas de vomitar. ¿Qué pasa? Entonces fui y me dio náuseas y diarrea. Yo dije: ¿qué es esto? Y bueno, no había pasado nada, y entonces fue tan fuerte lo que Dios sacó de mi corazón, el juicio, que tuve una liberación por el juicio. Y no estoy hablando con la gente, no estoy diciendo nada. Entonces, preguntemos al Espíritu Santo de qué manera yo he juzgado a las autoridades, sea papá, sea maestro, sea mamá, sea presidente, sea pastor, sea líder, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, yo ahí después se lo comenté a alguien que me pidió una entrevista y entonces empezamos a hablar y se lo compartí. Y esa persona tuvo una liberación grande. Me dijo: Mirta, qué revelación tan grande de lo del juicio. Y tiene un cambio, me dice: en mi vida ha habido cambio después de eso, porque el Señor me ha estado recordando todo el juicio que yo he hecho contra todas las autoridades que he tenido a lo largo de mi vida.
¿ok? Entonces esto es importante. Acuérdense que el Señor va a sacar los pecados ocultos, los que están, los que no se ven, porque una persona que se rebela contra la autoridad, pues no lo discierne, mira, si está rebelde por lo que está diciendo, pero el Señor mira el corazón. La gente que se revela tiene una expectativa muy alta con la iglesia y sus líderes, y por eso critica y murmura, ¿verdad? Y no se da cuenta que los líderes y los que están sirviendo son personas tan igual a nosotros, idénticas, simplemente tienen una responsabilidad mucho más grande y están al frente de la batalla, pues están enfocados todos los dardos hacia ellos, ¿no? Y las expectativas altas nosotros las debemos tener para con Dios y no con los hombres. Entonces, vamos a decir, una falta de madurez que tenemos muchos de nosotros en el pueblo cristiano es que la expectativa, que cómo es posible que este líder haya hecho esto, cómo es posible que me haya avergonzado así, si él es un líder, él es un pastor, él es esto, él es lo otro. Entonces, no, ellos son humanos. Nosotros lo que tenemos es que orar porque ellos tienen una responsabilidad, o nosotros cuando somos autoridad tenemos una responsabilidad mucho más alta, que tenemos que ser sanos y ser libres también. ¿Cuántos creen que las autoridades tienen que ser libres y ser sanas? ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces, la expectativa alta la tenemos que tener con Dios. Los hombres tenemos que estar conscientes que los hombres van a fallar. Mucha gente se va de las iglesias por eso, porque empieza a ver las fallas en los líderes. Entonces no va a estar en ninguna iglesia porque todos tenemos fallas. ¿Okay? Ajá. Fíjense que en una oportunidad comentaba con una persona que ella me decía las fallas que había en la iglesia. Me decía, no, es que en esa iglesia hay hipocresía, hay religiosidad, hay envidia, hay murmuración. Yo lo que le dije, mira, si Dios permite que tú veas las fallas de esa iglesia, es porque Dios quiere tu colaboración y tu intercesión para con esa iglesia. O sea, ese es tu trabajo. Tu trabajo no es juzgar. Recordemos que el juicio le pertenece a Dios. Y es grave cuando nosotros le quitamos el juicio a Dios. Y lo hacemos nosotros con nuestra boca y con nuestro corazón. Entonces yo le decía a ella, ayuna y ora por eso. Intercede, porque cuando nosotros vemos fallas en la iglesia, en los líderes, eso es señal que el Señor te está dando discernimiento, te está dando ya instrucciones para que tú intercedas por ese líder, intercedas por esa persona. No es para juzgar, porque eso le corresponde al Señor, ¿ok? Lo contrario de la rebelión es la obediencia, la sujeción y la humildad. ¿Okay? Y esto lo conseguimos en la comunión íntima con Dios. Otro punto, ¿verdad? Es la autoridad que tenemos nosotros como creyentes. A veces nosotros oramos pidiendo al Señor que nos dé autoridad. Señor, dame autoridad con esta persona, dame autoridad para con mis hijos, dame autoridad para con el grupo que estoy enseñando. Y no, el Señor ya nos dio la autoridad. Nosotros lo que tenemos es, porque dice que en Lucas 9, del 1 al 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ya el Señor nos dio la autoridad, simplemente nosotros tenemos que limpiarnos de todo espíritu de rebelión, nuestra infancia, nuestra adolescencia, cuando estamos en la iglesia, para nosotros recobrar la autoridad perdida por la rebelión y el pecado. Porque la autoridad se pierde es por el pecado. Y nosotros debemos recordar que la autoridad no fue dada para cumplir el plan y el propósito de Dios en su reino, que es echar fuera demonios, ganar las almas, sanar las enfermedades, sanar los enfermos. Para eso el Señor nos dio la autoridad y nos invistió de poder por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos investigar con el Espíritu Santo cuando nosotros hemos perdido el respeto
de las personas que están bajo nuestra autoridad o bajo nuestra cobertura. ¿Ok? Debemos preguntarle al Espíritu Santo por qué. Señor, ¿por qué? Pero con una actitud reverente y de temor de Dios. ¿Por qué yo he perdido la autoridad? ¿Por qué no tengo autoridad? Entonces debe haber un pecado oculto allí que nosotros debemos examinar y arrepentirnos de eso para recobrar nuestra autoridad. Porque si usted fue rebelde con su padre, le pegó 4 gritos a su papá o a su mamá, entonces usted no pretenda que lo va a hacer, va a reprender a sus hijos y no le van a gritar. Si yo veo que mis hijos me gritan, entonces yo digo, mira Señor, ¿qué hice yo? Tengo que ir atrás a arrepentirme, a perdonar para recobrar la autoridad. ¿Okay? ¿Por qué caemos en rebeldía? Fíjese, una de las causas por las que nosotros caemos en rebelión es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces oímos como quien oye llover los estudios, las enseñanzas, ¿verdad? Y leemos poco la Biblia. Entonces muchas veces por falta de conocimiento de la palabra de Dios caemos en rebelión. Recuerden que los primeros temas, uno de los temas que se da para que nosotros tengamos una comunión íntima con Dios y seamos sanos y libres es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra diariamente nosotros debemos leerla. No debemos saciarnos de leer la palabra. Tenemos que escudriñarla, leerla, meditarla, memorizarla y oírla en la iglesia. ¿Okay? Otro punto por el cual caemos en rebelión es porque no hemos perdonado a nuestros padres, ¿okay? A nuestros padres por el control que ejercieron sobre nosotros, los abusos, los maltratos, las carencias, los castigos que ejercían sobre nosotros en la infancia y la adolescencia. Nosotros debemos perdonar eso y arrepentirnos en el nombre de Jesús para nosotros poder ser libres y no caer en rebelión. De hecho, las iglesias, por eso es que hay mucha gente que se cambia de iglesia en iglesia, porque trae rebelión de su infancia, trae rebelión del hogar, y cuando ve la autoridad, pues la autoridad le refleja a su padre, y como no ha sido sano, entonces se vuelve rebelde y empieza a criticar, empieza a murmurar y a hacer juicio contra las autoridades porque ya lo tiene hecho con sus padres. También porque nos rebelamos porque hemos sufrido abuso de autoridad. Pero ¿qué vamos a hacer cuando hemos sufrido abusos con la autoridad? Nosotros debemos tener como estilo de vida el perdón y el arrepentimiento. Si nosotros perdonamos y nos arrepentimos, el Señor va a tomar control primero de nuestra vida y después de la autoridad. Vivir el estilo de vida de perdón y arrepentimiento nos va a dar alivio a nuestra vida, porque nosotros vamos a conocer que si perdonamos y nos arrepentimos continuamente, diariamente, tenemos libertad. Y Jesucristo nos llamó a ser libres, ¿verdad? Dice, como cantábamos en el canto, que la libertad es buena. Nosotros vamos a andar libres en el Espíritu Santo. También caemos en rebeldía y somos rebeldes muchas veces porque traemos rechazo desde el vientre. Por eso es que nosotros debemos sanar, trabajar con las áreas de los tanques que están en el primer libro, ¿verdad? En el punto del perdón, y trabajar el rechazo desde el vientre, porque una persona que tuvo un embarazo donde su embarazo fue rechazado, entonces eso es un niño que va a venir rebelde. Y rebelde que no sabe por qué es lo que sucede, porque se rebela contra todas las autoridades. Y muchas veces eso no lo sabemos, o lo preguntamos a nuestros padres de una manera sutil, o le preguntamos al Espíritu Santo si fuimos rechazados desde el vientre. ¿Okay? También caemos en rebelión, abrimos una puerta de rebelión cuando nuestros anhelos al venir a los pies de Cristo, a la iglesia, son los beneficios, son las bendiciones, y no es el amor al Señor. Esto que dijo Anaís esta mañana, que debíamos entrar por la puerta de Jesucristo,
Yo me acordé de la lámina que yo pongo cuando doy el arrepentimiento, que hay muchas puertas de entrada al Evangelio. Y hay una que es por el miedo, hay otra que es por miedo al infierno, otra que es por la tradición, otra que es porque, bueno, por curiosidad, pero la puerta real por donde nosotros debemos entrar es a través de Jesucristo, porque Él nos salvó, Él nos redimió, y tener una relación personal con Él. Porque si entramos por las bendiciones, ¿verdad?, por el interés, porque yo quiero prosperar, entonces ahí es muy fácil que caigamos en rebelión. Porque como no estamos buscando la presencia de Dios, no estamos por Jesús, no queremos marcar la diferencia, como dijo Anaís esta mañana, entonces la rebelión va a venir porque es una puerta abierta ahí. Entramos por puertas falsas al Evangelio. Entonces hay rebelión. Nosotros debemos examinar la motivación por la cual estamos en el Señor. Estamos en el Señor porque amamos a Jesús, porque entendemos que Él nos amó primero y que Él nos dio la salvación y que queremos adorarle y servirle por la eternidad. Si vienen los beneficios, amén, pero si no vienen, pues ahí vamos a estar también. Amén, ¿verdad que sí? Y el Señor nos ama y dice que nos va a dar una vida en abundancia y seguro que Él nos lo va a dar. Amén. Ajá. Conocemos que hay rebelión en nuestra vida cuando nos corrigen y nos fastidian, ¿verdad? Que eso nos pasa, que cuando nos dicen algo malo que hacemos o no. Entonces, fíjense que eso va a ser una señal para nosotros mismos. Cuando a mí alguien me corrige y me altero, me molesto, me fastidia, digo, oye, pero todo el tiempo me repiten lo mismo. Entonces eso es señal para mi vida de que hay rebelión. Porque cuando a mí me corrigen, yo tengo que entender que es Dios que me está corrigiendo y que quiere que yo cambie esa área. Entonces la molestia, el fastidio en mi corazón es la señal de que hay rebelión en mi corazón y debo arrepentirme inmediatamente y renunciar a toda rebelión. Si yo lo dejo pasar, el corazón se endurece. ¿Okay? Eso es un peligro para la vida espiritual en nosotros. Ajá. Otro punto del principio de autoridad y de la rebelión, ¿no?, es cuando alguien, fíjense que esto es importante, lo voy a decir despacio para que vean, ¿no? Cuando alguien tiene roces contigo, ¿verdad?, y te quiere decir tú fallas, porque eso pasa, no sé si les habrá pasado, a mí me ha pasado. Ajá. Y te quiere decir tú fallas, pero entonces uno dice, no, eso es un rebelde, eso no se está congregando, ese tiene una vida espiritual muy pobre y por lo tanto pues yo no le voy a escuchar. Pero la persona te quiere decir tú fallas, ¿verdad? Y dice, bueno, mira, que tú tienes falla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos escucharle. ¿Por qué? Porque esa persona te va a decir algo que los que te aman no te dicen y tú lo vas a poner en el Señor. ¿Cómo no? A lo mejor te lo va a decir de una manera no agradable, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para ir nosotros a arrepentirnos y ponerlo delante del Señor y que la persona saque de su corazón todo lo que tiene en contra de nosotros. A mí me pasó una vez que una persona me decía, bueno, pero es que tú tienes muchas fallas, es que tú tienes muchas cosas que tienes que cambiar, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, está bien, haz una lista de todo lo que... Entonces, no, cuando hablemos en otra oportunidad yo hablo contigo, no. El Señor me está diciendo que eso hay que hacerlo, porque nosotros no debemos pasar el pecado, que se ponga el sol sobre el pecado, ¿no? Entonces yo le dije, no, mira, tú haces tu lista de todas las cosas que yo he hecho mal, que tú consideras que yo he hecho mal, y entonces yo te voy a llamar por teléfono, porque no estaba aquí en Caracas, te voy a llamar y tú me lo vas a decir, y bueno, si toda esa falla yo te voy a pedir perdón. Y eso fue bueno. ¿Cómo no? Me dijo, mira, son 12 cosas que ha anotado. Me dijo, yo, qué bueno, le dije yo. Entonces, él empezó a hablar y a decir, y eso fue bueno. ¿Saben por qué, hermano?
O sea, no conviene que uno diga, no, ese está en rebelión, ese es un cristiano apartado, eso no, yo no le voy a escuchar. Fue bueno porque esa persona sacó de su corazón lo que tenía en contra mía y se sinceró la relación. Y también yo rectifiqué algunas cosas que me decía que tenía razón y otras que le dije que no. Pero entonces, el punto que voy es que no rechacemos cuando alguien esté airado con nosotros, que esté molesto, nos quiera decir cosas que tenemos negativas. ¿Ok? No lo rechacemos porque, ¿saben por qué? Si yo lo rechazo, a lo mejor esa persona Dios la quiere usar de una manera fuerte para que me diga cosas que yo no veo y que las personas que me aman no la ven. Entonces, cuando yo rechazo esta intervención de Dios, entonces, ¿qué pasa? Que el Señor va a permitir un quebranto, porque me lo quiere decir por voz de alguna persona, pero yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque el orgullo no me deja, que no, a mí no me van a acusar de nada de eso. ¿Okay? Recuerden que yo les he dicho que hay 3 juicios. El primero, el juicio que nos hace la palabra cuando nosotros lo leemos, ahí vemos las cosas que están bien y las cosas que están mal. El segundo juicio es cuando una persona nos quiere hablar y nos quiere decir nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestra ofensa, lo que nosotros estamos haciendo mal. Y cuando nosotros no aceptamos esos 3 juicios, ¿verdad? No vemos la palabra, no vemos lo del hermano, entonces, ¿qué pasa? Viene el quebranto. Entonces viene un problema, viene la prueba. Entonces es preferible estar alerta y obediente. Cuando alguien te dice algo malo, inmediatamente ve al Señor, arrepiéntete y pide perdón para que no venga un quebranto innecesario. ¿Ok? Estamos aquí, estoy explicando, para que no venga un quebranto innecesario. Cuando nosotros escuchamos a un hermano que nos quiere decir cosas negativas, ¿verdad? Vamos a humillarnos. Y como dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si tiene razón y si le tienes que dar una explicación, hazlo, pero tenemos que estar interesados en que el corazón de ese hermano esté limpio en contra de nosotros, porque si no, él nos va a seguir maldiciendo en su corazón. Amén. Nos va a seguir maldiciendo en su corazón. Debemos pensar que cuando Dios permite que se repitan las cosas o las situaciones que nos molestan, es porque el Señor quiere sanar algo. Y tenemos que estar prestos, no debemos ser indiferentes para que no venga un quebranto sin ninguna necesidad. El que vive un estilo de vida de perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios evita muchos quebrantos. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros caemos en un problema que nos azota, ¿verdad? Debemos preguntarle o inquirir delante del Espíritu Santo para ver por qué no tenemos autoridad en ese problema o en esa situación. ¿Por qué no tengo autoridad sobre este problema? ¿Por qué no tengo autoridad sobre mis hijos o sobre los que tengo bajo mi cuidado? Entonces, ¿será que yo he hecho algo de esto parecido? Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir. ¿Por qué las personas cometen abuso conmigo? Entonces debe ser que yo he abusado de alguien, le tengo que preguntar al Espíritu Santo y las cosas se van a solucionar, ¿no? Recuerden que vivimos en el principio de la siembra y la cosecha. ¿Dónde sembré yo esto? ¿Y qué es lo que estoy cosechando? Si lo que estoy cosechando no me gusta, entonces debo ir al Señor para ver. Porque dice en Mateo 7:12, como dice anteriormente, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo sembré cosas malas, pues voy a cosechar cosas malas. Y debo preguntar al Señor, al Espíritu Santo. Otro tipo de rebelión es cuando una pareja embarazada, ¿verdad? Dicen, yo quiero que sea varón. No, yo quiero que tenga el pelo de este color, o que saque mis ojos, o el cabello de mi esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es soberanía de Dios, y cuando nosotros nos ponemos en esta situación, eso es rebelión contra Dios, porque es soberanía de Dios dar el sexo, las características físicas, es Dios el creador.
Y nosotros nos debemos arrepentir. Si en nuestra vida, cuando hemos estado embarazados, ¿verdad?, hemos dicho, ay, yo quiero que sea varón, yo quiero que sea así, el yo quiero, eso es pecado delante de Dios y es rebelión. Y le acarrea problemas al bebé. Muchos niños traen problemas de rebelión porque empezó la rebelión por los papás. Los papás querían que fuera lo que ellos quisieron querían que fuera. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que cuando nosotros estamos en comunión, reuniones, células, en una iglesia, porque nosotros nos debemos a relación con Dios y relación con los hombres. Cuando hay relación con los hombres, pues vamos a ver que se suscitan comentarios de rebelión contra la autoridad. Vamos a ver cómo vamos a combatir esos comentarios de rebelión contra la autoridad, ¿no? No vamos a permitir que nadie se levante contra la autoridad cuando nosotros estamos presentes. Porque tenemos el ejemplo de David. Fíjense que David pecó en muchas áreas y hizo muchos crímenes, mató mucha gente, pero él tenía el principio de autoridad en su corazón porque tenía una relación personal con el Señor. Y él no permitía que nadie hablara mal de la autoridad. Fíjense que en 2 de Samuel 24, 6 al 7 dice: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces dice, la segunda parte del texto dice, y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levanten contra Saúl, y saliendo de la cueva siguió su camino. O sea, David frenó el hablar mal de la autoridad, ¿no? No debemos ser tolerantes, porque muchas veces alguien habla mal de la autoridad y nosotros no, y hoy en día pues es muy fácil, ¿verdad que sí? Levanten su mano. Ok. Es muy fácil. Entonces hay gente que dice algo y nosotros simplemente nos quedamos callados y no debemos ser tolerantes. De repente vamos a pasar por otra cosa, ¿no? Pero a mí me sucedió una vez que uno de mis hijos estaba criticando la iglesia y decía que esto, que lo otro, que la impuntualidad, cantidad de cosas, que el orden, que el desorden, que tal. Y yo lo que hice fue quedarme callada, yo no dije nada. Entonces, ¿qué pasó? Que en la noche yo no podía dormir y yo me sentía mal. Yo decía, ¿pero qué pasa, Señor? Y el Señor lo que me dijo fue que yo fui tolerante con ese pecado, porque nosotros estamos para instruir. Cada vez que una persona diga algo, se revele o tenga falta de perdón, nosotros debemos instruir, no debemos tolerar el pecado, porque si nosotros no hablamos, entonces las piedras van a hablar. ¿Okay? Entonces cuando yo corregí esto, entonces ya sentí paz, porque no debemos ser tolerantes, debemos enseñar constantemente. ¿Cuántos lo creen? Porque nosotros estamos recibiendo palabra de Dios, de la lectura de la palabra, estamos recibiendo enseñanzas en la iglesia constantemente, y no es para que engordemos y la guardemos en nuestro corazón, sino que tenemos que corregir, tenemos que hablar. ¿Okay? Ahora vamos a este otro punto, que es cómo tratar con la autoridad. Y entonces, ¿cómo vamos a tratar con la autoridad? Aquí dice en Eclesiastés 10:4, dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Ok? Entonces, el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Qué quiere decir no dejes tu lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? Dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y el lugar que no debemos dejar es el lugar de Cristo Jesús. Si la autoridad se exalta, entonces nosotros con mansedumbre, ¿verdad?, con ese principio de temor de Dios, pues vamos a manejar el asunto, y eso hará cesar grandes ofensas. Porque fíjense, nos dice que
que la autoridad no se va a exaltar contra nosotros. Aquí dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. Tenemos el ejemplo de David, que cuando Saúl lo agredía, él simplemente dice la palabra que él era prudente, actuaba con prudencia, nunca habló mal, sino se sujetó y hacía lo que el Señor le decía. ¿Okay? Entonces, en Eclesiastés 8:2 al 4 dice: te aconsejo, estamos viendo el punto de cómo tratar con la autoridad, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que Él quiere. Entonces, yo lo que capto aquí en el verso 3 es que dice: no te apresures a irte de tu presencia. Es como actuar con grosería delante de la autoridad. Actuar que lo dejamos a la autoridad hablando solo. Y dice: porque Él hará todo lo que quiere. Lo que vamos a hacer es sembrar más ira y rabia dentro del corazón de la autoridad. Y hay otro texto que dice así en Proverbios 16, 14, 15, que dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Recordemos que el rey es cualquier autoridad cuando nosotros estamos en autoridad. Entonces, no debemos provocar a ira a la autoridad, porque su corazón nos maldice a nosotros. Entonces, mejor no dejemos nuestro lugar, el lugar de Cristo Jesús, y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, porque el Señor va a resolver el asunto. Amén. Amén. Alza la mano, hacemos una ola. Ok. Entonces dice la parte segunda del texto que en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Nosotros debemos tener mucho cuidado en provocar la rabia o la ira de la autoridad, porque hay maldición en el corazón para nosotros. ¿Okay? Eso lo dice la palabra. Aquí dice en Éxodo 22, 28, dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ya sabemos que maldecir es hablar mal. Maldecir es tener rabia y rencores en nuestro corazón contra la autoridad. Entonces dice que no maldeciremos al príncipe de tu pueblo. Entonces aquí, cuando nos tenemos en el corazón, caemos en el juicio. Entonces estamos juzgando a la autoridad. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Ana, que aunque la autoridad la calumnió, porque la autoridad le dijo que ella estaba borracha, que ella estaba ebria, Ana, sin embargo, trató con respeto a la autoridad. Le dijo: no, mi señor. No le manoteó así en la cara: bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú crees que yo estoy tomando algo así? Sino que le dijo: no, mi señor, tu sierva no está ebria, simplemente derramo mi corazón delante del Señor. Vemos que Ana le respondió con mansedumbre, aunque ella había sido ofendida. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros debemos cuidar eso, ¿no? Hay otro punto, vamos a hacer un poquito de esto y ya lo continuamos la semana que viene, ¿no? Hay otro punto que es la confidencialidad y la autoridad. ¿Okay? La autoridad debe inspirar confianza. Cuando nosotros somos autoridad, debemos inspirar confianza. Debemos ser celosos de la privacidad de las personas que nos confían cosas de su vida, ¿verdad? Y en esto se basa lo que es la consejería. Y aunque no trabajemos en la consejería, somos discipuladores o simplemente compañeros de iglesia, si alguien nos dice algo de su vida, pues nosotros vamos a guardarlo en nuestro corazón. Y ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros no guardamos la confidencialidad, se corre el riesgo. Primero, perdemos algo valioso que, como dice la propaganda, no tiene precio. ¿Cómo se llama eso? La confianza. La confianza. ¿Verdad que eso no tiene precio? Ajá. Entonces, la confianza es algo que no tiene precio, es un atributo valioso
de un cristiano y de un líder también. Lo que te confían te pertenece al Señor, no te pertenece a ti, ¿verdad? Y nosotros debemos velar por esto en la consejería. No tenemos el derecho de ir a decir a otras personas lo que esta persona nos dijo. Yo conozco una iglesia donde se perdió lo que es la sanidad interior. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía las cosas que le ministraban a la persona. Y vamos a estar claros, lo que le sucede a las personas en el mundo es repetitivo, ¿verdad? Todo el mundo tiene un padre que lo abusó, que fue violado, que tuvo problemas con el esposo. Es como lo mismo en todo, ¿verdad que sí? Pero nosotros debemos guardar esa confidencia, debemos guardarla para no perder el ministerio de la confianza y el ministerio de la sanidad. Les repito que conozco una iglesia que el ministerio de sanidad interior se perdió, ahí se perdió. ¿Y se perdió por qué? Porque lo que le ministraban a una persona, pues iban y lo decían a otras personas y todo el mundo sabía lo que esa persona había hecho, ¿verdad? Entonces nosotros debemos guardar la confidencialidad, aunque no trabajemos en consejería. No debemos estar llevando y trayendo y diciendo, mira, tenemos, entonces no debemos tener el ministerio de la chilindrina. Fíjate, ¿qué digo? Imagina, ¿por qué no? Entonces ya uno, de tanto escuchar las cosas, el enemigo no tiene nada nuevo, siempre son los mismos problemas, pero entonces vamos a respetar la confianza que han depositado en nosotros, ¿ok? Si una autoridad viola la confianza y la confidencialidad, nosotros debemos perdonarla o perdonarlo, ¿verdad? Perdonarlo pero sí y no estamos obligados a depositar nuestra confianza en esa área de nuevo, pero sí estamos obligados por la palabra a sujetarnos como autoridad que es, y debemos orar para que el Espíritu Santo trate con esa autoridad y no viole la confianza de las personas. Una vez yo tuve un problema porque la autoridad que estaba sobre mí atendía a una persona y ella, entonces, pues la autoridad que estaba sobre mí pues no era muy sana, o sea, como todos, ¿verdad? Que nos falta sanidad. Y esta otra persona me llamó y bueno, para conversar, hablar y tal, entonces me llama la autoridad y me dice, ¿qué te dijo? Y yo le dije, mira, yo no te puedo decir, para eso tú la llamas a ella y lo que me dijo eran las cosas comunes y corrientes que le pasan a todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí me acarreé un problema, porque entonces se molestó, porque en esa iglesia se acostumbraba a que todos se lo dijeran a la autoridad, ¿verdad? Y como no, uno puede estar sujeto bajo la autoridad y decir ciertas cosas, pero debemos contar con el permiso de la persona. Porque ¿qué estamos cuidando? Estamos cuidando la confidencialidad, estamos cuidando que el Ministerio de Sanidad, de Consejería no se pierda, que no perdamos eso tan valioso que no se compra en la farmacia, que es la confidencia. Yo voy a leer esto aquí rapidito porque ya vamos a terminar, hagan otra ola, ok, ajá. Entonces se pierde el Ministerio de la Consejería. Y si no guardas la confidencia, la gente no te va a buscar, ¿verdad? Y si tú tienes un ministerio de consejería, entonces no te van a buscar, lo vas a perder y no sabes por qué. Y dice que es el enemigo, no es el enemigo, es el pecado. Entonces, si hemos caído en esto, vamos a pedir perdón al Señor como para empezar de nuevo, ¿ok? Fíjense que para leer esto último aquí, Proverbios 25, 9 al 10, dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse.
La palabra infamia dice es sinónimo de traición, ¿ok? Entonces, cuando tú descubres el secreto de otro, entonces ¿cuáles son las consecuencias? Heridas y traes rebelión a la persona, ¿verdad que sí? Traes rebelión, traes desconfianza y la pérdida del ministerio, como dije antes, ¿no? Y en Proverbios 11:13 dice que el que anda en chisme descubre el secreto, porque no debemos tratar la confidencialidad en el principio de autoridad como chisme, no. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es el chisme? Decir las cosas malas de las personas. Y el espíritu fiel lo guarda todo. Cuando una persona es fiel, es porque es fiel a Dios y tiene temor de Dios. ¿Okay? Entonces dice, el espíritu fiel lo guarda todo. Ajá. Y aquí hay otro texto que dice, y fíjense que la Biblia lo llama infamia, cuando tú descubres el secreto de otro. Y les repito, siempre son las mismas cosas, uno está cansado de oír lo mismo, ¿verdad? Pero para la persona es su privacidad. Proverbio 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nosotros rompemos la confidencialidad, entonces no tenemos dominio propio, nuestro espíritu no tiene rienda y no sabemos guardar el secreto, no sabemos guardar la vida de los que Dios nos encomienda a nosotros. ¿Ok? Lo dejamos hasta aquí. Entonces, trabajemos en esto. Si nosotros hemos caído en esto, pues vamos a arrepentirnos y a pedir perdón, porque necesitamos ser renovados, porque Venezuela nos necesita, porque el mundo que nos rodea nos necesita y tenemos que restaurar este punto. Un equipo para servirle a Dios.